tardes a todos los presentes. A continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación, el cual lleva por nombre titulado Acciones Pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. En cuanto a la introducción, es de suma importancia destacar que los sismos tienen efectos más destructores cuando las comunidades afectadas son menos educadas, menos preparadas y con menos recursos económicos, porque pierden en pocos segundos todo lo que tienen. Si se hace sostenido el esfuerzo de planificación, educación, fortalecimiento institucional y para la construcción de redes sociales. Las consecuencias de las catástrofes pueden ser menos devastadoras. Continuamos. En cuanto al contexto y situación de preocupación temática, nos vamos a lo que es el diagnóstico participativo, en el cual se incluye lo que es escuela, familia y comunidad. Del mismo modo, está la matriz DOFA, que serían las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entre las debilidades serían que no se imparten talleres dentro de la institución para los movimientos sísmicos. En cuanto a las amenazas, que sería la pérdida humana tanto del personal de la institución como de los niños y niñas. En cuanto a la problemática a transformar, sería el conocimiento que el niño y la niña va a tener para cómo actuar durante, antes y después de un sismo. En cuanto a las interrogantes de la investigación, podemos decir que es cómo hablar con los niños sobre el sismo antes y después de que ocurra. Otra interrogante, ¿qué hacer en caso de sismo para niños en el preescolar? ¿Y qué hacer en situaciones de riesgo en el preescolar? En cuanto al objeto y campo de estudio, nos referimos al objeto de acción, que son acciones pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar. El campo de estudio se relaciona en la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. La línea de investigación que se utilizó fue la mediación pedagógica. En cuanto a los propósitos de investigación, sería desarrollar actividades pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. Las tareas de la investigación serían diagnosticar la problemática existente, elaborar estrategias pedagógicas, aplicar la estrategia pedagógica en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. En cuanto a la sistematización y reflexión crítica, se refiere a los antecedentes de la investigación, que habla García, está Gómez Sánchez. En cuanto a Gómez Sánchez, nos dice en su trabajo de investigación que elaboró un plan de acción sobre lo que hacer, que el docente de preescolar debe hacer ante un evento sísmico. En cuanto al enfoque teórico, nos vamos a lo que nos dice nuestro maestro Simón Rodríguez, que la interdependencia social y el papel de la educación integral, tomando en cuenta cambios y diversos eventos que se pudieran generar en el país. Continuamos. En cuanto a los referentes prácticos, sería que se implemente talleres, adiestramientos directivos y dos niños y niñas en todo el aspecto relativo al origen de la naturaleza, consecuencias y desalojo en caso de sismo. En cuanto a los referentes legales, nos vamos a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla del artículo 5, que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado. En cuanto al artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación, nos dice que el sistema educativo es un conjunto orgánico, interrogante de políticas y servicios que garantiza la unidad del proceso educativo, tanto escolar como extraescolar. En cuanto al artículo 6, se habla de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que promoverá la articulación de estructuras, relaciones, métodos y procedimientos que garanticen la integración y coordinación de acciones. En cuanto a la propuesta transformadora y su aplicación, se habla del enfoque de la propuesta, que es investigación-acción, que sería paradigma sociocrítico. La contextualización de la propuesta sería desarrollar actividades pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. El sujeto de transformación serían los niños y niñas de la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil. En cuanto al propósito, sería desarrollar actividades pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Avelina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. La población fue de 355 niños y niñas y las muestras fueron de 25 niños. Continuamos. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se habló fue la observación, la fotografía y revisión documental. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, serían registros diarios, el registro anecdótico y los registros de observación. En cuanto al plan de acción,
El objetivo general sería desarrollar actividades pedagógicas en caso de sismo para la etapa de preescolar en el Centro de Educación Inicial Niña Belina Gil, ubicado en Mérida, Estado Mérida. Se habla de la intencionalidad de la actividad y de las tareas. Una de las intencionalidades sería manifestar una actitud caracterizada por la creatividad. La actividad sería realizar dibujos sobre eventos naturales observados en las imágenes, que es dibujo y dibujo prediseñado. Otra intencionalidad sería manifestar interés en los diferentes ensayos. La actividad sería que se integre de manera satisfactoria todo el personal, tanto niños y niñas que laboran en la institución. Y la tarea sería ensayo. Por último, sería tomar conciencia preventiva ante cualquier evento natural. Una de las actividades sería participar en que participen todos los estudiantes de la institución. Y la tarea sería simulacro. En cuanto al momento de reflexión, Venezuela es un país altamente sísmico, por eso es muy importante que conozcamos sobre los sismos y qué hacer antes, durante y después de un sismo. Es importante realizar la ejecución de simulacros en las instituciones educativas. Continuamos. En cuanto a los anexos, podrán observar que se llevó aquí se llevó la charla, aquí se dieron los dibujos prediseñados para que los niños realizaran y tuvieran ese conocimiento. Fueron varios bomberos a explicar cómo hacer durante, antes y después de un sismo. Aquí podrán observar cómo se desalojó en las fotos. En caso de temblar, no corra. Afuera tiembla también. Muchas gracias por su atención.